Efren, adelante. Sí, buenos días, Rafa. Buenos días, compañeros y compañeras. Me gustaría, Rafa, que en este momento o en algún otro momento re- nos compartieras reflexiones acerca de recordar vidas pasadas. Puede ser un facilitador en el despertar, en qué condiciones, pueden ser incluso entorpecer, en qué condiciones, es consecuencia del despertar, en fin, lo que nos quisieras compartir como reflexión, Rafa. Ok, voy a compartir sobre este tema de Efren, pero primero voy a hacer una larga introducción que tiene que ver con un tema de la última reunión. Mm, Tiene que ver con el tema de qué hacer, ¿sí? Incluso mencioné el libro de Ayashanti, El final de tu mundo. Eh, la mente siempre se está planteando este tema, ¿qué hacer? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Sí? ¿Qué camino recorrer? Un poco la pregunta de Efren va en ese sentido, aunque yo lo quiero ampliar. En esta introducción quiero ampliarla. Si seguir este camino, este otro. Si nos diéramos cuenta de lo simple que es, de lo simple que es, la mente estaría más silenciosa, porque estas preguntas surgen de la mente, surgen de la identidad separada, ¿sí? Lo cual está bien, no hay ningún problema con ello. Porque también ahí está, en esas preguntas también está el anhelo del recordar. En el fondo, pareciera que estamos preguntando sobre esto otro, sobre esto otro. Y siempre estamos preguntando sobre el anhelo de recordar, el fuego de recordar. Y ese anhelo es algo que propiamente el pájaro que está cantando ahorita quizás no lo alcanzan a escuchar, no tiene, porque él es simplemente solo ser. Ni siquiera tiene la mente que digas yo soy pájaro, ¿sí? Y ahí en ese momento aparecerían todos los problemas. ¿Qué hago con este ser pájaro? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Sigo este camino? ¿Existe la reencarnación? ¿Qué pasa en las otras vidas? ¿Cuánta reencarnación? Bla, 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 bla. Digamos, todo lo que hace la mente separada. No es la mente separada porque no existe la separación. Es muy importante eso, no existe la separación. Solo existe la experiencia, el sueño de la separación. Pero aún ahí no existe la separación. Solo que lo que manifiesto es propio de una situación en la que me siento separado y entonces surgen cantidad de preguntas, surgen cantidad de sentirme necesitado, surgen cantidad de cuestiones. Y está, y está muy bien que surjan. Lo peor que puede haber es que surjan esas inquietudes y yo no las ponga en la mesa, porque entonces ahí no hay satsang, no hay nada.
Surgen las preguntas, pero no las pongo en la luz, en cuestión, no las pongo en el asador, ¿sí? Entonces ahí no hay posibilidad de que algo se muestre, ¿sí? Entonces la pregunta, la gran pregunta sobre la que estoy haciendo la introducción es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sí? Y es increíblemente simple. Vamos a ver si menciona el mismo texto. Está también la tendencia a pensar que cuando hay una fuerte experiencia espiritual, todas las preguntas se responden. Y es todo lo contrario, muchas de ellas desaparecen, no porque se hayan respondido, sino porque no tienen significado, ¿sí? No quiero decir que en algún contexto no tengan significado, sino que en este camino que me tocó, que le tocó a la mente cuerpo, no tienen significado. Quizás en el budismo sí, ¿sí? Muchas de las preguntas desaparecen, no es que se respondan, ¿sí? Y literalmente no se sabe nada, ¿sí? Pero se está recorriendo un camino y ese camino te habla. Para que lo escuches tienes que sentir. Para sentir hay que estar quieto. La mente, si está muy ruidosa, no puede sentir ni puede escuchar. Digamos que las personas normalmente actúan desde la mente, toman decisiones desde su mente. En el desarrollo del despertar, lo que sucede es que la persona misma empieza como a disolverse. La toma de decisiones desde la mente empieza a disolverse, empieza a deshacerse por sí misma. Y lo que surge es algo diferente. Dice, no operan ya desde la persona y desde la mente, no operan de esa manera, salvo en las cosas totalmente funcionales, como pagar una cuota, como pagar esto, salvo cosas funcionales, pero en relación al camino, no operan desde la mente, ¿sí? Y tampoco tanto desde el punto de vista personal. Voy a leerlo a ver si lo... Hay una nueva manera de funcionar y en realidad no se trata de tomar esta o aquella decisión, la decisión correcta o la equivocada. No se trata de pensar. Es como navegar en una corriente. Sientes hacia dónde se mueven los sucesos. Se trata es de sentir, empiezas a funcionar de otra manera. En ese nuevo funcionamiento se trata es de sentir. Te sientes que el agua va hacia allá, como un río. El río no se pregunta si voy para el lado este o por este lado. No, el río cae, el agua cae por donde tiene que caer, ¿sí? Entonces empiezas a funcionar ya no desde la mente, sino desde el sentir. Es más intuitivo. Pero para que escuches el sentir, tiene que haber silencio mental, ¿sí? Esto es clave. No quiero decir que la mente desaparezca porque la mente no es nada malo. No va a desaparecer nunca y tiene una función, un sentido que es funcionar en las cosas prácticas de la vida, hacer una sopa, preparar una reunión, en el trabajo, etcétera, etcétera.
pagar un arriendo, lo que sea. Desempeñar un trabajo que también es funcional, prestar un servicio en la empresa, etcétera, etcétera. Todo eso es funcional. Pero en relación al camino del despertar, la mente ya no intenta, eh, ya no intenta controlarlo todo, ¿sí? Por eso cuando alguien hace la pregunta, alguien hizo la pregunta que es muy frecuente. Bueno, y después del despertar, ¿y ahora qué hago? Esa es la mente funcional queriendo definir en el camino. Es lo que la mente funcional hace respecto a lo funcional. Está muy bien, ¿sí? Pero lo está haciendo ahora respecto al camino, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Entonces se le puede decir algo que la confronta más y queda perdida, porque si le dices, no tienes que hacer nada, eso confronta terriblemente la mente y queda más confundida. Puede quedar. Si la mente o si la conciencia está mucho más refinada, puede que lo entienda, pero lo normal es que no hagas nada. Pero realmente normalmente la mente queda loca y no lo entiende, ¿sí? Gran parte del camino espiritual es darle una estocada a la mente para que se mantenga donde tiene que estar, en lo funcional, ¿sí? Y para que la mente se conecte al corazón y entonces sirva al corazón y a la conciencia. En este momento, cuando hablo, la mente tiene que supeditarse a lo que me llega del corazón y de la conciencia. ¿Sí? En este sentido, esto no es una conferencia, ni sé qué voy a decir. Tiene que llegar de algún sitio. En el fondo eres tú. ¿Sí? Esto no es, en ese sentido, no es una conferencia. Entonces, la mente funcional, la mente que funciona en todo lo práctico y que es necesaria, va a tratar de hacerlo en el camino. Y estoy hablando del camino, entre comillas, respecto al espiritual, al desarrollo de la experiencia. Va a tratar de hacer lo mismo con esa pregunta. Y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces no puedo decirle no hagas nada. ¿Sí? Es necesario aclarar que hay otra manera de funcionar. ¿Sí? Y esa manera de funcionar tiene que ver con no escuchar a la mente y cuando a la mente hace esas preguntas, detectarla. ¿Sí? Porque lo que vas a hacer lo vas a hacer inspirado en el sentir, en la intuición, conectado con el corazón. Y la mente se tendrá que supeditar a ello. ¿Sí? Una de las exigencias del ego, de la mente, es a definir todo lo que voy a hacer hasta el final de mi vida, porque si no, mi vida no tiene un propósito. Sí, sí. Eso es locura, eso es locura. Ahora bien, admito algo que es fundamental. La mente sí puede tener o puede llegarte la idea de que si tú eres músico, pues tú sabes que te vas a dedicar a la música. Obvio, pero no está la urgencia y el afán de que si no llega, de que esto tiene que llegar porque es mi felicidad. Esa es una demanda, una exigencia. No, no porque tú sigues el sentir, no la exigencia de la mente o de la mente confusa que no confía y que quiere controlar. Si no confío, tengo que controlar. Y entonces pregunto y quedo más perdido cuando me dicen no haga nada. ¿Sí? Vas a hacer, va a suceder el hacer.
sin hacedor. Es decir, va a suceder el hacer, pero es inspirado. La vez pasada utilicé una palabra que no me gusta mucho, que es la intención, ¿sí? Pero esa intención, no me gusta mucho esa palabra porque se ha comercializado mucho en el mundo espiritual. Tienes que tener una intención y entonces el universo te va a escuchar y te va a responder y entonces tienes que tener esta intención. Sí. No, eso ya es un esfuerzo, ¿sí? Además, el universo no se relaciona con el ego. O sea, al universo no le interesa el ego ni la gritería del ego y Dios tampoco escucha el ego. Bueno, no sé. El caso es que cuando me refería a intención, me refería a intención como, como la acción inspirada, ¿sí? Y también sin apego. Entonces, por ejemplo, tienes la intención de ser músico, de ser maestro, lo que sea, pero o bien vienes a esa intención ahí, pero no hay apego, no hay una exigencia de llegar a ningún sitio, está ahí. Y lo que hace se basa en el sentir. Si esa acción es pura y corresponde a tu mente y cuerpo, se realizará. Es inequívoco, es totalmente inequívoco. No existe ninguna falla en la armonía del universo, en el sistema del universo. Porque si esa intención corresponde a tu mente y cuerpo, cueste lo que cueste, en aparente sufrimiento, momentos en que te sientes perdido, momentos en que parece que no puedes avanzar, en apariencia siempre, o en apariencia también momentos en que quieres retroceder, todo eso es ilusión. Si esa intención, si ese anhelo, si esa acción inspirada corresponde o propósito inspirado corresponde a tu mente y cuerpo, eso es inequívoco, ¿sí? Va a responder a lo que en tu camino se ha configurado, ¿sí? Va a corresponder a lo que hay en ti desde el comienzo, desde incluso antes, ¿sí? Es lo que corresponde a esa forma, manifestar, ¿sí? Si la intención corresponde a esa forma mente-cuerpo, o si el anhelo, entonces, pero todo eso se va a realizar llevado por una manera de funcionar diferente. Si se está despierto, ¿sí? Es algo, va a ser más intuitivo, va a ser más basado en el sentir, va a ser más no de la vida en totalidad, sino estas 24 horas y ni siquiera eso, este momento, ¿sí? Desde la felicidad de este momento, desde la plenitud de este momento. Es totalmente diferente a la idea de que cuando lo consiga seré feliz. Eso es el infierno. Y te aseguro que si lo consigues, no, vas a llevar una decepción, porque, porque así no, porque eso es vivir en el tiempo, ¿sí? Ahora voy a la pregunta de Fren. Si en el camino que me llega desde el destino, desde el futuro y desde el tiempo sin tiempo, llega la posibilidad de pensar en una opción budista y en mi sentir
eso resuena y eso implica que tengo que estudiar si hay otras reencarnaciones o no. Pues obviamente esa mente-cuerpo va a llegar, va a avanzar en esa dirección, ¿sí? Si no llegan, no va a avanzar en esa dirección porque no es parte de lo que le corresponde como forma cuerpo. Fíjense que no estoy diciendo que eso es falso o que es verdadero, porque realmente no sé y no, no tengo ninguna autoridad para dictaminar de manera absoluta que algo es verdadero o falso a ese nivel, ¿sí? Pero en mi experiencia, lo que se ha manifestado en mi sentir y lo que resuena es que el camino directo es directo, es darme cuenta de que esta forma cuerpo, esta forma humana, no está separada de la totalidad. Es la totalidad, que incluye también lo manifiesto. Si esa es una evidencia real y no meramente unas ideas en la mente, si es una evidencia real, entonces, ¿para qué quiero indagar acerca de mis vidas pasadas? Supongamos que eso es verdad, que las vidas pasadas y todo esto, y entonces tengo un karma y vengo a solucionar el karma. Si hay un despertar, eso se soluciona por carambola, punto. No necesito saber nada. Por carambola se soluciona. Lo mismo los que han estudiado constelaciones familiares. Supongamos, sí, muy probablemente todo eso es cierto, porque hay muchas preguntas que parece que solo se pueden responder desde ahí, ¿sí? Pero, en definitiva, la vía directa es el reconocimiento del ser que eres en realidad. Y si eso se realiza totalmente, todo lo demás por carambola queda resuelto. Por carambola quiero decir que no le doy directamente al asunto del karma de otras vidas o de las constelaciones familiares. No voy directamente al asunto, sino que el despertar ahorra tiempo, ahorra complejidad. Y por carambola se soluciona todo eso. No tengo que saber de qué manera se soluciona, porque no tiene, porque no está a cargo de este personaje. Y muy probablemente nunca se sabrá realmente, por una razón muy simple, porque nadie puede tener en su mente todo el mapa del universo. Entonces todo lo que se diga es conjetura, ¿sí? Puede tener intuiciones de que esta familia le ocurre esto porque tal cosa, son intuiciones, pero a la hora de la verdad no sabemos. Nadie tiene en su mente el mapa del universo, es imposible, porque el universo no es un objeto allá que pueda yo conocer. El universo lo es todo y estoy incluido en él. Entonces no lo puedo objetivar y decir lo conozco, sé qué es esto. No, todo eso son palos de ciego, como en una piñata, cuando están le vendan los ojos al niño y el niño empieza a golpear a ver si cae un caramelo. Es así. Y caen caramelos, ¿sí? Y la mente necesita caramelos, ¿sí? Y no hay que subestimar esa necesidad de los caramelos.
Es decir, algunas mentes les resuena más por ese lado, ¿sí? O hasta cierto punto. Lo cual implica un camino más largo y en cierta manera más complejo, porque siempre está el peligro de que la mente haga de todo ello el nuevo hueso. La mente siempre quiere un hueso para lamer. Sí. Y ese hueso va a ser muy nutritivo, muy gustoso, hasta que lo sueltes. Si tiene que ser así, si resonó así, si la mente sintió que era por ahí, pues obviamente siguió ese camino, porque resonó, algo había, quizás el destino lo estaba llamando desde ahí, ¿sí? En esta mente-cuerpo no fue así. Por eso en alguna ocasión dije, bueno, si tengo que estudiar todas mis reencarnaciones y yo soy la totalidad, ¿cuándo voy a parar? ¿Sí? ¿Cuándo voy a parar de comenzar? La vía directa es la realización, es la sacar todo el árbol y cuando se sacan todo el árbol, no te ocupas de las ramas. Automáticamente las ramas salen también y todo lo demás queda como tiene que ser, según lo que se ha establecido, ¿no? Para esa mente-cuerpo, ¿sí? Entonces, si sacamos todo el árbol, si sacamos las raíces del árbol, que es el yo, ¿sí? Las reencarnaciones vienen a ser como todas esas ramas que están por allá bien crecidas. Y obviamente quedan también, salen con las raíces. Todo sale, todo sale. Todo sentido de separación sale. No necesitas, en la vía directa no necesitas acudir a ello. Pero, y ahora es donde tiene sentido la introducción que hice para responderle a Efren. Si en esa manera nueva de funcionar sientes que por ahí puede ser, pues obviamente va a ser por ahí, en tu caso, ¿sí? O probablemente no, porque no se basa en la mente, se basa empieza a funcionar basado en cómo lo sientes, cómo resuena en ti, ¿sí? Y eso te indica si es correcto o no es correcto, ¿sí? En tu caso, no quiero decir que sea correcto en abstracto, en absoluto, porque aquí no se enseñan teorías. De hecho, el budismo ha llevado a la iluminación a muchos. Es lo que resonaba en esa mente-cuerpo. Pero este no es propiamente un camino budista. Tiene muchas cuestiones que pueden acercarse, realmente muchas cuestiones que se acercan a la vía directa entre el budismo y la vía directa y cosas muy comunes, ¿sí? Pero lo fundamental siempre va a ser la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo como mente, cuerpo? ¿Y qué resuena en ti? ¿Cómo lo sientes? Para poder sentir eso, para poder escuchar cómo resuena algo en ti, obviamente la mente tiene que callarse un poco. Una mente confundida igual va a creer que ya escuchó algo y va a actuar conforme a ello.
Es lo que tiene que pasar para esa mente. ¿Sí? Es una nueva manera de funcionar, no basado en la mente, su exigencia de responder, no, te vas a dedicar el resto de tu vida a esto y entonces tal cosa y tal otra. No, quizás sí te dediques el resto de tu vida a eso, pero no desde esa exigencia mental, sino que hoy, ¿cómo siento? ¿Qué siento? ¿Qué intuición me llega? Y eso te mueve tu cuerpo-mente en una dirección y lo hace de manera plena, ¿sí? Indudablemente moverse desde el sentir y desde la intuición es enorme, enormemente más pleno, porque te sientes guiado y lo estás, siempre lo estás. Toda forma cuerpo siempre está guiado, ya sea por un guía o el ser mismo que está siempre guiándote en cualquier momento. Puedes hacer satsang. Siempre que escuchas el ser, es la guía. La guía es la indicación que se te da desde el ser mismo que eres, que soy y que es. Ahí no hay división, solo hay un ser que en la forma se manifiesta de infinidad de maneras. Ok, todo esto está en ti desde que eras niño. Sentir, actuar según la intuición. Está en ti desde que eras un niño. El niño actúa según su intuición porque todavía no hay personaje. Según lo que siente, se para, camina, se cae, vuelve y se para. ¿Qué lo mueve? La intuición, es lo que él siente. No hay personaje, no hay mente. Todo eso está en ti. Siempre ha estado en ti, es lo que eres. Es el ser expresándose en una forma mente-cuerpo. ¿Qué pasa? Es que la mente entra en escena y no desempeña su papel, que su papel es meramente funcional, sino quiere adueñarse de todos los territorios. Eso es lo que llama, y propiamente cuando eso sucede porque simultáneamente hay un sentido de separación. ¿Sí? Entonces, el hacer sigue ocurriendo, pero no hay esa mente compleja que piensa, piensa, piensa y quiere controlar y siente miedo, sino hay un sentir que te inspira a hacer cosas. ¿Sí? Puede que ese sentir también sea mal interpretado, no importa, es parte del camino. Va a llegar el momento en que te des cuenta de eso también y entonces puedas escuchar más a fondo una referencia que proviene del ser mismo que eres. ¿Ok? Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Efraín. Adelante, Ana. Hola, buenas noches a todos. Amor, yo quería hacer una pregunta, que cuando sientes miedo, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos aplicar la indagación o solo observar?
porque cuando sientes miedo, empieza la mente a proyectarte, ¿no? O a lo mejor un suceso que te puede ocurrir o lo que sea. ¿Qué podemos hacer para, no sé, o a lo mejor quizás no tengamos que hacer nada, no sé, pero como lo estás sintiendo, pues eso duele, ¿no? Porque te produce, no te separa de la emoción, te produce la verdad, la sientes, la emoción, el miedo. ¿Qué podemos hacer Ujú, ante eso? Ujú. Porque la mente me ofrece a mí miedo, 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 mucho miedo. Bueno, ofrece miedo, ansiedad o preocupación o yo qué sé, pero miedo sobre todo como preocupación por algo que no sé si va a, ¿no? Como algo, no sé, ya Pero el como miedo estamos, proviene de la excesiva actividad de la mente, pensando, pensando y pensando. ¿Sí? Si te guías un ujú, poco encadenando tu pregunta con lo que veníamos hablando, si te guías por el sentir y por la intuición, no hay miedo. Pero cuando te es guías que la por la mente, sí, por la es que, inseguridad y por los pensamientos, inevitablemente no puedes escuchar el sentir ni la intuición. ajá. Es que, es que yo la intuición la relaciono con la mente, porque para mí a veces dice como muchas personas, ay, he tenido una intuición y no es, y es falsa, no es verdadera. Me he dado cuenta que son intuiciones, no sé si era porque está el ego también lanza intuición. Claro, cuando una mente es ruidosa, el mismo ego te hace de intuición, de intuir, y yo he visto que la intuición no vale, no te lleva a ningún lado, te lleva La a intuición darte de la cuenta que de cosas. hablas no lleva a ningún lado. La intuición de la que hablas del ego no lleva a ningún lado. Que siempre va a suceder lo mismo. Cuando la mente, la actividad de la mente es excesiva, cuando la mente se ha salido de control, y me refiero que la función de la mente es resolver los asuntos prácticos, meramente de la vida. Pero cuando esa mente se ha salido de control, ella cree que ella es la que hace todo, hasta intuye, siente y de todo. Ella se volvió el gran dictador, pero está cagada de miedo Ya, porque sabe que no puede controlar nada. En el fondo lo sabe, pero está, digamos, perdió el control. Por eso se habla tanto hoy en día de una enfermedad que es como una adicción. Se le llama los pensólicos. Así como hay alcohólicos, hay pensólicos. Es decir, piensan, 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 piensan. Está fuera de control. ¿Sí? Entonces, por esa vía suceden muchas cosas y me voy a detener en tu pregunta porque además me sirve para responder una pregunta que me hicieron por escrito, sí, sobre la pereza. ¿Sí? Cuando una persona piensa, piensa, piensa y además está pensando en lo que tiene que hacer, no lo hace. Le ha dado tantas vueltas y en la medida en que más vueltas le da, la acción se apaga. La llama de la acción se apaga. Es algo muy, muy interesante y muy curioso que podemos ver, que en la medida en que no hay pensamiento, excepto para lo funcional, la acción fluye de manera plena. De repente dices, sientes el impulso de levantarte de la cama y obedeces al impulso, no lo piensas. Cuando empiezas a pensarlo, no te levantas. Eso es pereza. La pereza proviene de una mente excesiva que excesivamente piensa. Cuando, cuando surge el impulso de levantarse de la cama y el impulso te lleva, ¿sí? Pleno, es pleno.
no le falta nada. Cuando lo piensas, empiezas empiezas a pensar sobre lo que piensas. Ahí quedaste atrapado. Ahí quedaste atrapado y obviamente la pereza se apodera de tu mente y cuerpo. Con frecuencia sucede así, ¿sí? Y además se puede volver crónico en algunos casos, porque también hay problema de procrastinar. Entonces, más culpa tienes de no haberlo hecho, de no haberte levantado temprano, más culpa porque ahora tienes que hacer más, o te la pasaste todo el día viendo celular y las páginas sociales, entonces no has hecho nada. Más culpa porque las páginas sociales alimentan tu mente. Y si hay un abandono en esa misma dirección, corres el, el peligro de sentir miedo, pánico. Está fuera de control, está fuera de control. ¿Sí? No quiero decir que las páginas sociales no se puedan usar de una manera útil, incluso para el camino espiritual. Por supuesto, esto es un ejemplo de ello, pero eso puede salirse de control y con frecuencia entre los jóvenes se sale de control. Y hasta los adultos también, claro. La televisión también. Todo eso alimenta el yo pensando, 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 pensando. Reciclando información que no le sirve para nada. Y mientras tanto tiene que hacer una cantidad de cosas que no ha hecho. ¿Sí? Cuando eso se sale de control, conduce a muchos infiernos. Uno de ellos es el miedo del cual hablabas. Claro, que siempre que sospechamos que estamos fuera de control, aparece el miedo. Siempre que la mente está fuera de control, también aparece ese otro infierno, la pereza. Cualquiera, cualquier otro infierno. Pero si en algún momento lo ves realmente, ves cómo estás identificada con eso, inmediatamente eso se deshace. Y en esto hay que matizar de nuevo, creo que la vez pasada también lo dije. Verlo no es analizarlo mentalmente, eso no sirve de nada. Se va a volver otro contenido mental. Es lo que le pasa a los que llegan años en el Advaita Vedanta y no les ha pasado nada. Pues claro que no. No, porque todo eso lo convirtieron en alimento para su mente. Yo llevo 20 años y tal cosa y tal otra y tal otra. Claro, sí, sí. El ego está buscando cómo alimentar la mente. Entonces, verlo es una experiencia de descubrimiento propio, tuyo. Nadie lo puede hacer por ti. Yo solo te puedo decir allá, mira hacia allá, pero no te puedo llevar ni hacer que entres. Te puedo señalar, indicar, darte una indicación. Entonces, si el miedo, otro infierno de la mente fuera de control es la pereza. Todo eso son engendros de una mente fuera de control. Perdonen la palabra un poco brusca, ¿no? Engendros, ¿sí? Pero si lo miras sin censura, sin acusarte, sin culparte, porque no eres culpable de nada. Sencillamente eh, los buscadores están acostumbrados a manejarse en todo, respecto a todo, desde la mente. ¿Sí? Más en la cultura occidental, más que en Oriente.
Por eso la mente siempre está pensando, ¿y cuánto gano? ¿Y cuánto pienso? ¿Y cuánto voy a perder? Entonces no. ¿Y cuánto gano? ¿Sí? Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero la mente es eso. La mente es eso, siempre lo funcional. Obtener, obtener. ¿Por qué? Se basa en el sentido de separación, se basa en el sentido de necesidad, de carencia, de que me falta algo. ¿Sí? La misma pregunta es una expresión del sentido de carencia. ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué hago con la pereza? ¿Sí? Entonces, la respuesta puede que te sirva o no te. La respuesta es, estás escuchando mucho la mente. Cuando hay un verdadero despertar, o cuando comienza un verdadero despertar, empiezas a funcionar de otra manera. ¿Sí? Empiezas a escuchar el sentir, sentir. Empiezas a escuchar la intuición. Tienes razón, no la intuición que cree tener el ego, no la intuición que cree tener la mente. La intuición. El corazón empieza a entender el lenguaje de la intuición. ¿Sí? Que siempre ha estado en ti, siempre está en ti. Es lo que eres. Es el ser expresándose a través de la forma, hasta a través de la forma humana. Dame un segundo, por favor. Bueno, estoy esperando una visita más tarde, entonces no quería que se perdieran. Ok, entonces todo eso es la mente, que fíjate, es muy curioso, la mente plantea el problema, pero ella misma lo produce. ¿Sí? Entonces, por esto se basa en quedarme quieto y mirar lo que hace la mente, no seguir lo que piensa y piensa y piensa y los problemas que aparentemente plantea, porque si yo escucho la mente, si lo único que escucho es la mente, no puedo escuchar el corazón, no puedo escuchar la intuición, no puedo escuchar el sentir, no puedo escuchar el ser. Igual, si no lo puedo escuchar, no importa, porque la exigencia de tener que escucharlos también es de la mente. Entonces, se suelta todo. En la experiencia de no poder hacerlo es donde sucede que suelto todo. Esa demanda de que tengo que iluminarme, de que tengo que escuchar el corazón, de que tengo que, ¿sí? Y en ese momento puede suceder que escuches la mente, perdón, que escuches el corazón. Será clarísimo lo que, mira, yo me maravillo de todos los años que andé solo escuchando mi mente como un ciego. Años, no puedo creerlo. No puedo creerlo que no pudiera escuchar lo que era totalmente claro. Pero así fue.
tuvo que ser así, tuvo que tener esa experiencia durante esos años. Por razones que no conozco ni me interesa entender. Sí. Ok, vamos a dejar ahí por hoy. Y gracias, Ana, por tu pregunta. Gracias, Efren. Gracias. 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 Bendiciones. Bye, bye.